Bien, buenas noches a todos, a todas, a esta conferencia de Nelson Morales, Nelson Morales Fredes, que nació en Talagante, Santiago de Chile. Es doctor en estudios teológicos con énfasis en Nuevo Testamento de Trinity International University. Y desde 1996 ha sido maestro de Nuevo Testamento e idiomas bíblicos en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. Es autor, coautor y editor de varios libros, escritor de varios capítulos, ensayos académicos y entradas de enciclopedias. Y esta noche vamos a tener, esta noche tarde, la oportunidad de escucharlo hablar del impacto del mundo virtual y los recursos digitales en los estudios de las Sagradas Escrituras. Nelson va a desarrollar su conferencia durante 25 minutos. Luego ustedes podrán escribir sus preguntas, sus comentarios en el chat. Le vamos a dar lectura y tendremos 15 minutos para desarrollar esas preguntas y esos comentarios, para luego dar por terminada esta conferencia y ustedes podrán continuar en este canal o en otro canal con otra conferencia si así lo desean. Así que te damos la bienvenida, Nelson, y te escuchamos. Gracias, Gabriela, por esta oportunidad y quiero de una vez felicitarles por este nuevo Congreso 2024 y arrancar ya con la ponencia. Voy a estar compartiendo pantalla y ustedes podrán seguirme también a medida que voy mencionando lo que estamos trabajando. Dividí la ponencia en etapas, porque lo que quiero hacer es mostrarles cómo a través de los años esto va cambiando. El impacto del mundo virtual y los recursos digitales no es algo estático. Entonces, por eso quiero contarles un poco a través de mi vida cómo es que esto ha ido desarrollando ese impacto. Pues mi primera etapa, yo nací en 1968 y en Chile y crecí pues en los 70s del siglo pasado, ¿no? Y en esa época mi papá comenzó su ministerio pastoral por ahí por el año 1974 y en esa década de mi infancia pues y preadolescencia comenzó mi interés por el estudio bíblico. Tuve un muy buen maestro de escuela dominical, a eso a los 10, 11, 12 años, que nos desafiaba con preguntas y nos enseñó a usar eh, el texto, a mirar la Biblia y las referencias cruzadas de la Biblia. Así que fue mi primera herramienta de investigación, cómo aprovechar las referencias cruzadas de la Biblia que tenía y empezar a ver cómo a través del texto iban apareciendo las cosas, ¿no? Luego, más adelante, pues también aproveché, en la década de los 80 estuve involucrado más con los jóvenes, como le llamábamos en esa época, lo que hoy llaman adolescentes, los jóvenes de los 14, 15, 16 años, por ahí, enseñaba más en la iglesia, estaba metido con los jóvenes, así que preparaba estudios bíblicos y tenía a la mano un par de mapas por ahí, un diccionario bíblico caribe como el que está ahí en la foto y mi Biblia Thompson. Mi papá me regaló mi Biblia Thompson y con esa la usé un montón. En la época de la universidad igual estuve aprendiendo y trabajando mucho. En esa época eso era lo que tenía y le saqué el jugo a eso. Mucha observación, mucha, mucha. Ahora, ¿qué cosas puedo aprender de esa época? Yo diría que básicamente fue una época donde desarrollé la observación del texto bíblico y la interpretación básica. Eso me ha seguido hasta el día de hoy.
en el estudio de las Sagradas Escrituras. Hay personas que no les gusta pasar tiempo mirando el texto, quieren de una vez brincar a los comentarios bíblicos y otras cosas. Y es bueno aprender a sentarse a mirar el texto. Y esa intuición desarrollada en mi temprana juventud me ha seguido hasta el día de hoy. Otra cosa que me permitió eso es que agudicé la asociación de lectura canónica de las Escrituras, porque era mi Biblia y Génesis va al principio y Apocalipsis cierra, ¿no? Y entre medio, pues, si uno quiere buscar Lucas, lo busca después de Marcos. Ese tipo de cosas que son como naturales de una búsqueda canónica estaban ahí y de niño nos hacían memorizar los textos bíblicos, los nombres de la Biblia y eso. Eso es bueno, ¿sí? Pero tiene una limitación. Es que uno se queda solo con lo que conoce y desconoce mucho del trasfondo del mundo bíblico. Entonces, el riesgo es que uno pueda sumar su propio contexto al texto bíblico. Y eso puede limitar la comprensión de cuestiones históricas y culturales del texto. En Chile se le dice cazuela a un caldo, una sopa de res. Me acuerdo yo que estando en esa época, yo miraba que los levitas en el libro de Levítico y Deuteronomio, por ahí, llevaban cazuelas para allá y para acá. Y yo decía, pero ¿cómo cazuelas? ¿Qué tiene que ver las cazuelas? Hasta que agarré un diccionario y busqué cazuela, olla de barro. Ahora de repente ya no llevaban caldo de res, de vacuno, de vaca, llevaban otra cosa. El problema de quedarse solo con el trasfondo de lo que uno conoce es que suma su propio contexto al contexto bíblico y eso puede inducir a algunas imprecisiones o definitivamente también a errores. Ventajas y Disculpe, desventajas. disculpe, profesor. Sí. Hay personas que no escuchan bien. Si usted puede subir un poquito más el volumen de su voz. Ok, Gracias. gracias. La segunda etapa de mi vida la viví viajando aquí a Guatemala. Yo soy chileno, pero vine acá a Guatemala en 1993 a estudiar en el Seminario Teológico Centroamericano y estando aquí, ahora tenía otra cosa, tenía una biblioteca que no tenía cuando crecí. Una biblioteca enorme que me dio ventajas y también desafíos, porque ahora hacer investigación era tomar en cuenta la información más amplia. Necesitaba aprovechar el uso de la biblioteca. Había libros, había revistas. De repente ahora tenía conocimiento de los idiomas bíblicos, del mundo bíblico, de la teología, comentarios bíblicos. Así que hacer estudio bíblico implicaba tomar en cuenta toda esa información. Por lo mismo era importante tener una metodología investigativa para poder hacer eso. Y desde temprano me di cuenta que necesitaba tener una metodología. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué libros leer? ¿Por qué leer esos libros? ¿Por qué no otros? ¿Por qué leer revistas? ¿Por qué hacer tanta cosa? Eso implica una metodología de investigación. Y en este punto era todo impreso. Así que lo que tenía ahí era lo que tenía. No necesitaba yo comprar cosas. Estaban en la biblioteca. Y la ventaja es que la biblioteca SETECA es muy variada, no está sesgada con algún tipo de literatura y nada más, sino que es bien amplia, plural, y eso da unas ventajas en la investigación. ¿Sí? El problema es que si uno no tiene mucha variedad de información accesible en medios impresos, pues se va a limitar solo a lo que tiene, ¿no? Ahora, en mi pasar por Ceteca en los 90 ya empecé a vivir la era digital de a poquito, ¿no? Las fotos ahí muestran algo de eso. Eh, tuve acceso a los primeros software bíblicos. En CDs venía la CompuBiblia, algunos la conocieron, la Biblioteca Electrónica Caribe. Comencé a usar el software bíblico de estudio bíblico que se llama BibleWorks. Esa fue una herramienta poderosa que usé en la investigación. También LibriOnix, que luego se
pasó a llamar Logos, el software Logos. Con eso y algunos amigos, algunos colegas más sofisticados pues usaban Accordance para Mac. Recién empezaba a hacerse trabajos en Internet en esa época. La información no era muy fluida, pero había cosas, herramientas como eSword, por ejemplo, que servían para hacer investigación. Ahora, con todo eso, si ustedes se dan cuenta, las cosas empezaron a ser mucho más rápidas. Ya podía hacer búsquedas en múltiples versiones simultáneamente en los idiomas originales. Y lo que antes me tomaría semanas en investigación, ahora me tomaba un par de horas simplemente. Así que mi estudio bíblico se volvió más profundo y enciclopédico. Sin darme cuenta que estaba viviendo una transición, una combinación entre fuentes escritas y fuentes digitales. El Internet comenzaba a proveer acceso a un poco más de fuentes. Y ahora mi metodología de investigación tenía que incluir decisiones de selectividad mayor, pues tenía acceso a mayor diversidad. Mientras más cosas tengo a disposición, tengo que decidir cuáles uso y cuáles no, y por qué. Y es mejor tener eso explícito y no simplemente ahí en el inconsciente. Pero eso no quedó ahí nada más, ¿no? Esto siguió avanzando. El estudio bíblico fue más rápido y más profundo en esta época, como se lo menciono. El acceso más enciclopédico a la información bíblica, teológica, ya no se circunscrita solo a mi biblioteca en el seminario, sino a otros lugares. Bibliotecas digitales empezaron a circular, PDFs y otros formatos digitales empezaban a circular de información. Así que viví esa transición entre fuentes impresas y digitales, que en esa época estaba muy por debajo la cantidad de cosas digitales respecto a las impresas, pero el número iba creciendo rápidamente. Y el Internet, pues en este siglo, siglo XXI, eso ha seguido creciendo rápidamente. Por eso la urgencia de la selectividad se vuelve crucial y hoy más que nunca, y voy a hablar de eso en unos minutitos más, pero es importante tener eso en mente. Ahora, ¿cómo lidiar con tanta información? ¿Cómo verificar la validez de la información? ¿O cómo verificar la calidad de la información? Esos temas en la investigación bíblica han seguido siendo clave, porque a medida que va aumentando el mar de información, de calidad, de muchas cosas, la respuesta a estas preguntas puede ser fortaleza o puede ser debilidad de la investigación que uno hace de las escrituras. Los mismos pros se pueden volver contras si uno no cuida su metodología de investigación. Entonces, por eso hay que tener decisiones. Por ejemplo, yo, en particular, cada vez que investigo, procuro tener perspectivas diversas, tanto de hombres como mujeres, a propósito, como de continentes, no solo de aquí de América Latina, busco África, busco Asia, lo hago a propósito. Y tradiciones cristianas representadas en las fuentes consultadas. Me interesa saber si el que estoy leyendo o la que estoy leyendo es luterano, es anglicano, es metodista, es pentecostal, qué es su formación, sus perspectivas, porque eso también me enriquece en la diversidad. Ya no interesa solo tener cierta perspectiva, me interesa tener pluralidad de perspectivas. Pero eso demanda cierto esfuerzo. Y eso nos lleva a una tercera etapa. La tercera etapa donde todo esto explotó. ¿Sí? Durante la pandemia tuvimos varias cosas de este tipo, ¿no? Después de la pandemia, sobre todo en mi caso particular, yo cada vez consulto menos los libros físicos. Y más la información en la computadora. Si quiero investigar, me meto a mi computadora, tengo el software Logos con un montón de libros y es mi pan diario de investigación. Pero si uno no tiene algo así, entonces va al Internet y va investigando en lugar de caminar a la biblioteca si es que tiene una biblioteca cerca. Si no tiene biblioteca cerca,
va a una librería cristiana y va a encontrar souvenirs, no libros. Entonces se vuelve muy complicado todo el cuadro, ¿no? Pero ahora, con todo el desarrollo digital, ya no solo hablamos de fuentes escritas, también audios y videos circulan en distintos formatos, distintas plataformas que nos abren un mundo de investigación donde tenemos personas opinando con conocimiento o sin conocimiento, con reflexiones profundas y reflexiones superficiales, tanto en audio, video, escrito, ¿sí? Todos esos, mucho más. Así que nos obliga a nosotros a tener un discernimiento mucho más agudo de las fuentes. Ahora, con los años de experiencia encima, en mi caso, pues desarrollo criterios de calidad, pero ¿quién empieza recién? La investigación se encuentra de una vez con este mundo abrumador de información digital por doquier. Ya no solo con texto, sino video, en espacios académicos, pero mucho más en redes sociales. Aparece cada persona con sus ideas expresadas con libertad, pero con alta falta de escrutinio, que corrobore que lo dicho es cierto, válido o extrapolable. Por eso me resulta más común ver en mis estudiantes el conflicto que experimentan al no lograr desarrollar criterios personales de evaluación. Me entregan un trabajo y uno dice, pero ¿cómo uso esta fuente? ¿Bastaría con mirar esto o aquello? Claro, porque ya tengo años encima de estar investigando, pero una persona que comienza todavía no ha desarrollado sus criterios y se vuelve complejo. Pero ahí está ese mundo. Ahora, a esa complejidad se le agrega que hace como año y medio, 2 años atrás, se irrumpió la inteligencia artificial generativa y esa inteligencia artificial está modificando profundamente la manera en cómo investigamos. Profundamente. Y pues durante este tiempo se han ampliado y perfeccionado estas herramientas, ¿no? de inteligencia artificial y casi se hace imprescindible para un investigador hoy tener suscripciones a sitios como Everant o Scribd o Kindle Unlimited en Amazon, ¿no? O estar en redes académicas como academia.edu o researchgates.edu o .net, perdón, solo para nombrar un par de redes de investigación. Ahora, ustedes probablemente ya están viviendo eso, la tentación de solo preguntar a un chat y descansar en la respuesta generada, porque eso es más fácil de hacer. ¿Sí? El software Logos, para ilustrarles, ahora uno puede darle un pasaje, definir la audiencia, el estilo y un par de parámetros más, y el software le genera el sermón con ilustraciones incluidas. Solo necesito practicar el texto para que me fluya natural a la hora de predicar. Por cierto, otra virtud que tiene Logos es que no interesa el idioma en que esté el libro originalmente. Desde luego lo puedes leer en español. Para respuestas sencillas, bíblicas, el otro día encontré un chat que se llama biblia.chat, que resuelve en aplicación, en el teléfono, preguntas cotidianas bíblicas. Pregúntele al chat y el chat le va a dar las respuestas. Estudiantes escriben reportes de lectura de obras que jamás leyeron, pues la inteligencia artificial se lo genera. Las investigaciones bíblicas pueden ir por ese mismo camino. Entonces, ¿es pecaminoso usar la inteligencia artificial? Pues de ninguna manera, ¿no? Lo que sí es una realidad es que uno, si quiere ser investigador, debe aprender a discernir las fuentes que lee. No todo lo que aparece en la web es cierto. Por ejemplo, la primera esposa de Adán no se llama Lilith, por más que aparezca en el buscador. Y por ende en el constructo que genere el generador de inteligencia artificial. Algunas reflexiones finales. Primero, veo que el mundo virtual y las fuentes digitales nos han facilitado tremendamente la investigación. La investigación bíblica hoy es más fácil de hacer. Eso no quiere decir que sea menos compleja, pero sí es más fácil, más rápida, más instantánea. La información la tengo a un clic de distancia. Solo tengo que hacer buenas preguntas si tengo la respuesta.
Las comunicaciones digitales, redes y medios digitales nos han posibilitado acercarnos a las personas expertas en un tema en particular. Uno busca un YouTube de alguien famoso que sabemos que es experto en la materia y ahí está la respuesta. O si tenemos el WhatsApp de la persona o nos conseguimos el correo electrónico o entramos a su Facebook o a su Twitter o lo que sea y le podemos escribir directamente a la persona. Eso antes no existía. Nos limitábamos a los que sabían alrededor nuestro nada más. Pero hoy tenemos ese mundo ahí a la vuelta de la esquina. Así que en teoría podríamos investigar, formarnos una opinión y luego dialogar con otras personas que conozcan del tema en cuestión para reforzar o corregir nuestras primeras pistas. Notan ese cambio gigante de facilidades de acceso a la información. Pero hemos descubierto otra cosa. Conversando el otro día con mi esposa, nos dimos cuenta de ese fenómeno. Ella me decía que ella se daba cuenta de eso, de la atomización de la información. Y es cierto, la información que vemos en la Biblia, por ejemplo, una Biblia de aplicación en el teléfono, uno dice la cita, escribe la cita y aparece el texto. Pero uno no sabe qué vino antes, qué vino después, ni siquiera el texto del capítulo antes, el texto del capítulo después. Así que uno no sabe que Génesis va primero y luego Éxodo y así, ¿no? Porque uno escribe y se atomiza, se descanoniza el texto en la aplicación. Y lo mismo pasa con la literatura. Uno pone en el buscador, en Google, en el chat, lo que sea, y le genera una cita de alguien, pero no sé qué decía esa persona porque solo tengo la cita. La gente ya no está yendo a leer todo el artículo para saber lo que la persona estaba pensando y entonces citarla adecuadamente. Ustedes comprenderán el riesgo de eso, de citar fuera de contexto a alguien. Es mucho más fácil ahora que antes. Por lo mismo, porque solo tenemos la frase que la dijo fulano y eso en las redes sociales a cada rato se ve, ¿no? Un supuesto pensamiento y el nombre de la persona, pero ¿en qué contexto dijo eso? Es otra historia. También algo que he detectado, así a grosso modo, puedo ser que esté equivocado y espero estar equivocado, es que todo esto ha llevado también a que haya un crecimiento de la aplicación de la ley del mínimo esfuerzo. O sea, si tengo un par de fuentes, con eso es suficiente y ya estuvo, ¿para qué esforzarme más? ¿No? ¿Para qué leer más? ¿Para qué hacer esto y esto otro? Entonces, la ley del mínimo esfuerzo empieza a pasar la cuenta. Así que si uno quiere ser investigador, investigadora, debe nadar contra la corriente porque en el mundo académico, en las universidades, en todos lados es el mismo fenómeno, no solo en la investigación de las ciencias bíblicas y en las Sagradas Escrituras. También se da eso en otros ambientes. Así que uno debe nadar contra la corriente y leer y apropiarse de la información antes de usarla en un escrito, en una enseñanza, en un video. Lo otro es que sigue siendo un problema no solo en el ambiente político, acaban de haber elecciones en distintos países, ¿no? Y esta atomización de la información les llevó a estar enclaustrados en un solo círculo, donde en ese círculo todos hablan el mismo idioma y la misma jerga política, económica, etcétera, y uno piensa que esa es la única forma de ver la realidad y eso es un problema. Eso también nos puede pasar como investigadores, que empezamos a leer, imagínense, solo autores norteamericanos blancos de clase media y no nos damos cuenta. Entonces nos formamos una opinión sesgada de la percepción bíblica. Y o solo de cierta denominación o de cierto grupo, coaliciones o cosas por el estilo. Y sin darnos cuenta, empezamos a repetir como loros la opinión de dos, tres personas. Ese es un riesgo muy, muy grande hoy en la investigación bíblica. Así que tenemos que estar conscientes de eso para tratar de romper esos ciclos de encierro en el mundo propio. Ahora, Un minuto, profesor. ok, Queda un minuto. está bien. ¿Qué puede hacer para alguien que recién comienza este camino de investigación? Aquí unos pequeños consejos. Desarrolla tu metodología de investigación, criterios académicos. Así como te ilustré yo en mi propio proceso de vida, debes hacerlo tú también.
lee, mira, escucha con atención la información. No la pases solo por encima. Consulta un abanico de perspectivas, eso te enriquece, no te empobrece. Empápate del texto bíblico primero. Apasionate por las escrituras y su mundo. Por último, también, sé consciente del mundo de enfrente al texto. Ese nuestro mundo, nuestra realidad, nuestra situación. De esa manera, tu texto, tu investigación de las ciencias bíblicas va a ser mucho más profundo con todo y el mar grande de literatura y de videos y de audios que tenemos a disposición. Muchas gracias.